Perlas de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. A grandes privilegios, a grandes bendiciones, grandes responsabilidades. A mayor luz, mayor responsabilidad. Cuando el apóstol Pablo dice que no hay justo ni aun uno, ¿a qué se refiere? ¿En verdad no hay justo ni aun uno en el presente? Cuando el apóstol Pablo habla acerca de la justicia que es por medio de la fe, está afirmando que la fe ya desestima la existencia de la ley. ¿Cómo se relaciona la ley con la fe? ¿Tiene alguna relación o no tiene ninguna relación? Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en esta mañana, porque nos permites iniciar el estudio de las perlas del capítulo 3 del libro de Romanos. Enséñanos, Señor, tu palabra. Danos entendimiento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Apreciados hermanos y hermanas de esperanza, entramos al capítulo 3 y como ustedes ven, esta es una preciosa carta escrita por Pablo a los romanos y que tiene mensajes tan presentes para nosotros, mensajes que podemos incorporarlo a nuestra vida. Anime a las personas que usted conozca, a los hermanos, las hermanas, a sus conocidos a estudiar la Biblia versículo a versículo. Separen un día o una hora cada día para estudiar la Biblia. Perdemos mucho cuando no estudiamos la Biblia en su totalidad. Ingresemos a este estudio. En los primeros 16 o 8 versículos nos habla acerca del privilegio de los judíos y la ley. Dice, ¿qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? ¿Tenía alguna ventaja el judío en relación a los gentiles? Claro que sí. Tenía mucha ventaja, porque tenía mucha luz, tenía mucho conocimiento de Dios, habían sido testigos presenciales de la mano de Dios en favor de su pueblo. ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Ya el apóstol dejó en claro en el capítulo 2 que la circuncisión del prepucio no tiene razón de ser si no hay de por medio la circuncisión del corazón, si no hay una entrega genuina, si no hay un servicio a Dios. Mucho, dice, en todas maneras. Claro, hay un privilegio. Por medio de la circuncisión, ellos entraban a formar parte del pueblo de Dios. Pero ya les explicó el apóstol qué es lo que debía anteceder a la circuncisión. Pero ellos tenían privilegios, sí. Mucho. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿De dónde surgieron los profetas? Prácticamente todos del seno de Israel, israelitas. ¿A quiénes llamó Pablo o Jesús para ser sus apóstoles? A judíos, israelitas. ¿Se dan cuenta? ¿A quiénes les entregó su verdad, les reveló sus leyes en las 2 tablas? A los judíos. Ellos tenían toda la ventaja y por eso es que Dios les dice que ellos habían sido llamados para ser luz de las naciones. Ellos eran los mensajeros. Algo similar a lo que sucede con usted. Usted tiene una gran luz, usted tiene un conocimiento de Dios, se relaciona con Dios. Tiene una gran ventaja en relación con aquellas personas que no conocen a Dios, con aquellas personas que recién están empezando en la fe. Primeramente,
A ellos se les ha confiado la palabra de Dios. Ellos tenían las escrituras. Pero ese privilegio de tener las escrituras era una gran responsabilidad. Debían evangelizar. No pierdan de vista Isaías 42:6 y 49:6. Ellos fueron llamados para ser luz de las naciones. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Claro que no. Quien falló no fue todo el pueblo, la mayoría del pueblo. Quien se alejó de Dios no fue todo el pueblo, la mayoría del pueblo. Pero Dios se mantuvo siempre fiel. Dios siempre ha sido el mismo, ayer, hoy y siempre, como dice su palabra. Si ellos se rebelaron, no por eso Dios también se rebeló. Dios lo que hace, como hemos visto en el capítulo 1, es: si tú quieres pecar, pues bien, te dejo que peques. Lo entrega allí. No fuerza a nadie. Pero Dios es amor y siempre ha sido y lo sigue siendo y lo será. De ninguna manera, responde Pablo. Esta es una forma de escribir de Pablo para que nosotros podamos entender, para que nos quede claro la cosa. Él mismo se explica. Dice: de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. La expresión de ninguna manera corresponde a cosa. No hay nada de profano en Dios. No hay nada de abominable en Dios. En los judíos había. Ellos se alejaron, ellos se endurecieron. Pero Dios es veraz. Dios es leal. ¿Recuerdan en qué consiste el pacto? El pacto consiste en que Dios quiere ser nuestro Dios y quiere que nosotros seamos su pueblo. Y ese pacto se mantiene. Y ese pacto se va a hacer realidad. Y nosotros lo podemos leer, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 22. Cuando ese pacto se hace realidad, versículo 3 del capítulo 21, no es 22. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. La última parte del versículo. Ellos serán su pueblo. ¿Se dan cuenta? Dios siempre mantiene su naturaleza. Nosotros podemos rebelarnos, podemos alejarnos, pero Él sigue siendo el mismo. Hay mucha gente que ha llegado al convencimiento que si rechaza a Dios, si niega a Dios, pues Dios no existe. Que nosotros no creamos en Dios no implica que Dios no existe. Que nosotros no conozcamos a Dios no implica que Dios sigue siendo el mismo que nos creó y el mismo que empezó a buscarnos desde el mismo Edén. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. Otra vez Pablo utilizando esta frase. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Miren, aquí encontramos nosotros más perlas. Si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, cuanto más alejados, más brilla el amor de Dios. Cuando Jesús estuvo en la casa del leproso, le presentó una parábola de dos deudores, uno que debía mucho y otro que debía poco. Y le pregunta: ¿quién crees que amará más? ¿Al que se le perdonó más o al que se le perdonó menos? Cuanto más grande el pecado, más grande el amor de Dios. Cuanto más grande la desobediencia, más grande la luz de Dios. Dios sobresale. Dios no es injusto. La manera en que se hace las cosas
nos muestra cómo es que Dios actúa. A mayor rebelión, mayor amor. Y dice en el versículo 6, en ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Se da por sentado, sin necesidad de prueba alguna, que Dios juzgará al mundo. Pablo no habría necesitado de ninguna manera persuadir a los judíos de esta verdad fundamental, como dice Eclesiastés 12:14. Por lo tanto, como generalmente se acepta que Dios será el juez del mundo, debe rechazarse la conclusión insinuada en el versículo 5, que Dios será injusto. No. Dios es justo, no es injusto para castigar. Da a cada uno lo que merece. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Qué dice? Si por mi mentira o por mi falsedad, mi infidelidad ante las demandas de Dios y de mi conciencia, mi virtual negación de la realidad de las promesas de Dios, especialmente mi rechazo de su ofrecimiento de salvación por medio de Cristo. Pablo está repitiendo el contraste de Romanos 3:4. Pero esta vez, quizá para seguir la lógica de su argumento, habla como si él mismo estuviera presentando la objeción. Dice, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Si abundó el perdón de Dios. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia? Acá hay un paréntesis para entender. El mensaje en sí es, ¿y por qué no decir hagamos males para que vengan bienes? Eso es ya entrar al otro extremo, la presunción. Como hay mucha gente que dice, bueno, si Dios perdona, entonces hay que seguir pecando, nos va a seguir perdonando. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos? Pedro, en su carta, en segunda de Pedro, dice, hay muchas cosas escritas por el apóstol Pablo que han sido tergiversadas y no han sido entendidas como deben ser. Y aquí Pablo está diciendo lo mismo. Como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, porque son pecadores, porque son enemigos de Dios, porque no quieren saber nada de la gracia de Dios, afirman que decimos, hagamos males para que vengan bienes. Eso de hacer males para que vengan bienes a propósito es ir en el camino de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Si ustedes revisan en el libro de Levítico todas las ofrendas, los sacrificios que Dios había establecido, no encuentran ninguno por los pecados cometidos a propósito. No hay ninguno. Siempre son por hierro. Quiso hacer esto y lo hizo otro. Jamás hagamos males para que vengan bienes. Y a eso se llama tentar a Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Si Dios ha dejado establecido que tales cosas no se hacen, no lo hagas. Y aquí vamos entrando poco a poco a los temas un tanto controversiales que Pablo va a ir tomando. Escribe Pablo sobre comidas, sobre bebidas, sobre fiestas. Y muchos suelen decir, bueno, si con oración comemos lo que comamos, Dios va a bendecir la comida. Cuidado con eso de que hagamos males para que vengan bienes. No tentarás al Señor tu Dios. Si tú ya sabes que algo no debes hacer, no lo hagas. Dios ha sido claro, no lo hagas. Y recuerda que el Evangelio es uno solo, del Nuevo y el Antiguo Testamento. No hay una división, no hay una separación. Pablo ya ha dejado claro en Hechos 28, 17 y 26, 22 que él enseña conforme a las Escrituras.
¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Mm? ¿Somos nosotros mejores que ellos? A veces a nosotros nos gusta compararnos. Y cuando nos comparamos siempre nos sentiremos superiores o inferiores. Y eso es el resultado de compararnos. Entonces el apóstol dice que pues somos nosotros mejores que ellos. No somos mejores que ellos. No somos mejores que los pecadores. No somos mejores que los que han rechazado a Dios. No, porque todos obtenemos la salvación por gracia. Todos. Recuerden, todos obtenemos la salvación por gracia. Todos pecamos y todos estamos condenados a la muerte. Todos. Por lo tanto, no hay aquello de que somos mejores que los demás. Los judíos consideraban a los gentiles como indignos del amor de Dios. Posteriormente, los gentiles consideran a los judíos como indignos del amor de Dios. Ni lo uno ni lo otro. Todos hemos pecado. Y si alguno nos salvamos es por la gracia de Dios. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Qué quiere decir bajo pecado? Es decir, bajo el poder o dominio del pecado. La expresión denota sujeción al pecado como a un poder que rige en la vida de todos los hombres en este estado natural, cuando no han sido renovados por la gracia de Dios. Todos estamos bajo pecado. Eso es cierto. Desde que el pecado entró, todos tenemos la naturaleza con tendencia al pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No sé si este versículo le gusta a usted, pero hay mucha gente que este versículo lo toma para justificar su dejadez, para justificar su mediocridad, para justificar sus pecados. Aquí Pablo está hablando, cuando dice no hay justo ni aun uno, está hablando el antes de aceptar a Jesús como Salvador o después de aceptar como Jesús el Salvador. Recuerden que hay una separación entre el antes y el después de aceptar a Jesús como Salvador. Cuando aceptamos a Jesús como Salvador, dice Pablo en el capítulo 8, con Cristo Jesús somos más que vencedores. Hay mucha gente que dice, bueno, la Biblia es claro, no hay justo ni aun uno. Y entonces muchos han sacado la conclusión, no se puede guardar la ley, es imposible vivir de acuerdo a la ley, no hay perfecto ni aun uno, y les gusta todos esos pasajes. Pero aquí Pablo está hablando del antes de entregar la vida a Jesús. Si era usted uno de los que les gustaba tomar este versículo para justificar su pecado, cuidado, reflexione. Le voy a dar algunos textos para que tenga en cuenta. Santiago 1:12 dice, quien resiste el pecado recibirá la corona de vida. Mateo 24:13, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y en Apocalipsis, en las cartas a las 7 iglesias, en las 7 ocasiones, el premio es para el vencedor, no para el que justifica su pecado. Por ejemplo, en el 2:7 dice que comerá del árbol de la vida. En el 2:10 dice que el vencedor recibirá la corona de vida. En el 2:11 dice que el vencedor no recibirá el daño de la segunda muerte. En el 2:17 comerá el maná escondido, recibirá un nombre nuevo.
En el 2:26 recibirá la autoridad en el templo, dice. El 3:5 recibirá las vestiduras blancas. ¿De quiénes? Los vencedores. En el 2 o en el 3:21 dice, se sentará en mi trono, junto a mí. Y cuando vamos al 21:7, el que venciere heredará todas estas cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Entonces, este pasaje está hablando de todas las personas antes de aceptar a Jesús. Después de aceptar a Jesús, si permitimos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, si permitimos que su palabra viva en nuestra vida, seremos más que vencedores. Y la corona de vida solo está reservada a los vencedores. ¿Y qué pasa con los que justifican su pecado? Miren lo que dice el versículo 8 del mismo Apocalipsis 21. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El que dice no hay justo ni aun uno, el que justifica su pecado con ese pasaje, no formará parte del reino de Dios, porque la corona es para los vencedores. Pablo, antes de morir, dijo, he acabado la carrera. ¿Y qué dice? He vencido. Por lo demás me espera la corona de vida. Y no solo para mí, sino para todos, para todos. Revise sus creencias. Revise sus creencias. Pablo a lo largo de sus cartas habla acerca del antes y el después. El antes y el después. Y nos vamos a encontrar a lo largo de las cartas que vienen. El antes y el después. Antes estábamos envueltos en nuestros pecados y condenados a la muerte. Después somos limpiados, somos lavados y somos más que vencedores. Todos se desviaron, todos. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Es cierto? Es cierto. Desde que entró el pecado, todos tenemos la inclinación hacia el pecado. Nuestra naturaleza es hacia el mal. A un niño, cuando empieza a crecer, usted no necesita enseñarle a portarse mal solo. No, lo va a hacer. Empieza a fluir. ¿Por qué? Porque por su naturaleza corre el mal. Por eso es de que el plan de salvación hay que enseñar a las personas. Las personas deben conocer a Jesús, deben aceptar a Jesús. Todos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. Sepulcro abierto es su garganta. No hay quien haga lo bueno. Así como una tumba abierta pronto quedará llena de muerte y corrupción, en la misma forma la garganta de los impíos, abierta para hablar vanidades, se llena de corrupción y falsedad mortífera. Donde la alejaba de los caldeos, también es llamada sepulcro abierto. Una frase, sepulcro abierto. Es su garganta. Esa es nuestra naturaleza sin Jesús. Esa es nuestra naturaleza alejados de Jesús. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Esa es nuestra triste realidad. Esa es la verdad nuestra. Alejados de Dios, separados de Dios. ¿Por qué? Porque como más adelante vamos a ver, así como el pecado entró por uno, la salvación entró por uno. Y nuestra naturaleza tiene la tendencia hacia el pecado. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. De continuo al mal.
Aquí el apóstol está describiendo la condición del ser humano de una forma muy similar a la condición de la gente antes del diluvio. Pablo comenzó esta serie de citas con una declaración general en cuanto a la pecaminosidad de todos los hombres. Después se refirió a algunas de las diversas manifestaciones del pecado y finalmente citó una declaración en cuanto al origen del pecado. La impiedad se origina en la falta de reverencia a Dios. Donde faltan el respeto o reverencia por el carácter, la autoridad y el honor de Dios, el mal no tiene restricciones. Recuerden Romanos 1:32. Alejados de Dios, nuestra condición es de continuo hacia el mal. Nos vamos hundiendo cada vez más y más. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Aquí empezamos a encontrar un término, bajo la ley. ¿Qué significa estar bajo la ley? Sometidos a la autoridad de la ley. Sometidos. ¿Es malo estar sometido a la autoridad de la ley? Para la gran mayoría es malo. Pero aquí en este mismo versículo, el apóstol nos habla acerca de la ley. Miren, dice, pero sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Que toda boca se cierre. En vista de la evidencia presentada, los hombres no tienen ninguna excusa que presentar. Judíos, gentiles, todos, todo el mundo queda bajo el juicio de Dios. Todos. Ninguno escapa. Pero ahora, ¿qué dice el 20? ¿Qué dice el 20? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Les pregunto, ¿en alguna parte del Antiguo Testamento se habla acerca de la salvación por las obras de la ley? ¿En alguna parte del Antiguo Testamento se dice que si guardas la ley vas a ser salvo? No dice eso. Hemos leído Deuteronomio 16:10. ¿Lo recuerdan ustedes? Y permítanme volver a leer Deuteronomio 16:10. ¿Qué es lo que dice? A ver, 16:10. A ver, estamos confundidos. Es capítulo 10, versículo 16, al revés. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Si usted vuelve a leer todo el libro de Deuteronomio, se va a encontrar con una gran verdad. El Evangelio fluye por todos sus capítulos. Nos enseña que tenemos que entregarnos a Dios. Tenemos que convertirnos. Nunca fue el propósito de la ley salvar. Nunca. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? ¿Para qué fue dado la ley? ¿Recuerdan ustedes? Dios allí en el Edén con Adán y Eva. De todos los frutos pueden comer, pero el día que coman de él, morirán. ¿Cuál era el propósito de la ley? Hacerles ver lo que está mal, lo que está bien. Y es lo que dice Pablo. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En el capítulo 7 de Romanos, Pablo dice, si no hubiera ley, yo no hubiera conocido el pecado. Y es así. El pecado es revelado por la ley. Por ejemplo, si yo estoy mintiendo, la ley me dice no mentir. Si yo estoy robando, me dice la ley no robes. Estás en pecado. Estás en pecado. Si yo estoy hablando mal de los demás, estoy levantando falso testimonio, la ley me dice estás en pecado.
Si yo me vuelvo un idólatra, la ley me dice, estás en pecado. ¿Por qué? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el propósito de la ley. La ley nunca fue concebido como medio de salvación. Nunca. Y una pregunta aquí. Si no existiera la ley, ¿cuál sería la necesidad de la gracia? Porque la gracia lo necesita el pecador. Y yo solo sé que soy pecador porque la ley me dice que es pecado. Y esto es una realidad en todo. Por ejemplo, en la sociedad en la cual usted vive, esa sociedad está regida por un código. Hay leyes. Y solo te pueden condenar por leyes que están establecidas. Hay muchas personas que cometen actos antiéticos, pero no pueden ser condenados a ser encarcelados o nada por el estilo, porque la ley no lo dice explícitamente. Si la ley dice esto está mal, es delito, pues vas a ser juzgado. Lo mismo sucede en nuestra relación con Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley es el que me dice si soy idólatra, si soy un blasfemo, si soy un transgresor del sábado, si soy un ladrón, si soy un fornicario. Es la ley el que me dice. Hay sociedades en las cuales, por ejemplo, está permitido la poligamia. No es delito. Ningún juez puede condenar a esas personas por practicar la poligamia. Pero en esta parte donde vivimos no está permitido la poligamia. Si alguien se casa con 2 personas, puede ser encarcelado porque la ley dice que eso es delito. El propósito de la ley es el conocimiento del pecado. La ley me dice que necesito de Cristo. La ley me dice que necesito de la gracia. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Pero ahora, quiere decir que antes no existía la justicia de Dios. ¿Es así? ¿A qué se está refiriendo aquí el apóstol Pablo? Puede entenderse en su sentido temporal, en el momento presente, o en un sentido lógico en esta situación, para su uso en el segundo significado. Mire, Romanos 7:17, 1 Corintios 13:13. Pablo ha presentado la necesidad universal de que hay justificación, y ahora pasa del lado negativo al positivo del tema propuesto allí. ¿Qué está diciendo? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Vuelvo a preguntar, ¿en el Antiguo Testamento no existía la justicia de Dios? ¿Es así? Tratemos de ubicarnos. ¿A qué se está refiriendo Pablo? Pablo está hablando en un contexto explícito, pero en el Antiguo Testamento la justicia de Dios se reveló. ¿De dónde viene la justificación por la fe? ¿No viene de la relación entre Abraham y Dios? ¿De dónde viene el principio de mas el justo vivirá por la fe? ¿No viene del escrito de Habacuc? ¿Qué dice el salmista David en el Salmo 51 cuando confiesa su pecado? ¿No está ahí expresado la gracia de Dios, la justicia de Dios? Hay muchos que, basados en pasajes como este de Pablo, dicen, bueno, miren, antes estábamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Siempre hemos estado bajo la gracia y siempre el pecador está bajo la ley. Siempre. Se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. ¿Quiénes lo han testificado? Ahora el apóstol lo dice de forma más amplia. Las escrituras del Antiguo Testamento, por la ley y los profetas. No hay contradicción entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento.
aunque esta manifestación de la justicia de Dios es aparte de la ley, no se opone en forma alguna a la ley y a los profetas. Por el contrario, fue anticipada por ellos. Como dijo Jesús en Juan 5:39, a ustedes les parece que allí encuentran la vida eterna. Ellas hablan de mí. ¿Quién habla de Cristo? ¿Quién habla de su ministerio? El Antiguo Testamento. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Qué dijo Jesús? Ustedes escudriñan las Escrituras y ellas son las que hablan de mí. ¿No está hablando de la gracia? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. No es el mensaje el que no existiera en el Antiguo Testamento. El problema es que los oyentes de Pablo, la mayoría, no creía en Jesús como el Cristo, no creía en Jesús como el Salvador. No aceptaban la muerte de Jesús como el Cordero de Dios. Entonces les está trayendo al presente. Pero no es que todo el Antiguo Testamento ya hablaba de Jesús. A los dos discípulos camino a Emaús, a los discípulos ahí, la noche en que se les apareció, Lucas 24, ¿no les habló con las Escrituras? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. Todos hemos pecado. Eso es cierto. Es cierto. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Es cierto. Porque el pecado nos aleja de Dios. Como dice Isaías 59:2. Pero nuestros pecados hicieron separación entre Dios y nosotros, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Los hombres no tienen nada por lo cual puedan presentarse como justos delante de Dios. Por lo tanto, la justificación tiene que ser algo gratuito. Es gratuito la justificación. Pero aquí permítanme aclarar también un tema. A muchos les gusta leer este pasaje concentrándose en gratuitamente. Pero ese gratuito, en el fondo, tiene un costo bien elevado. Yo no puedo pagar para ser salvo, pero para acreditarme, para recibir la gracia de Dios, tengo que hacer algo. Y Jesús lo resumió en una declaración donde dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Para yo ser justificado gratuitamente, necesito aceptarlo como mi Salvador. Necesito tomar mi cruz y morir y experimentar el nuevo nacimiento. Ese gratuito, en el fondo, tiene un alto costo. ¿Cuál es ese alto costo? El de la entrega total. Tomar tu cruz cada día y morir. Ese es el nuevo nacimiento. Quienes gustan de esto de gratuitamente, dicen: claro, somos salvos gratuitamente. Entonces no tengo que no pago nada. Es cierto, no pagas nada. Te tienes que entregar tú. Te tienes que entregar tú como ofrenda viva, como dice Romanos 12. Porque quien pagó la deuda de nuestro pecado fue Jesús. Tomó nuestro lugar, el Cordero de Dios. Pero ahora yo debo de tomar mi cruz y morir cada día. Entonces este gratuitamente tiene un alto costo. La entrega total. O te entregas o no hay nada. Por eso que dice Juan 3:16, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aceptar a Cristo, porque la redención es por medio de Él, y aceptar a Cristo es entregarme, es tomar mi cruz y seguirlo a Él. ¿Qué dijo Pablo en Gálatas 2:20? Con Cristo estoy crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. La propiciación, el propiciatorio. Dentro del santuario, en el lugar santísimo, estaba el arca. El arca era un cajón, un cuadrado, 1 metro por 1 metro. Dentro de ese cajón estaba la ley, el que hace ver el pecado a la gente. Y la cubierta de ese arca era el propiciatorio. ¿Ah? ¿Y qué es el propiciatorio? La propiciación es el mediar, ¿no? Por eso dice, esa importante palabra de la propiciación ha sido ampliamente discutida por muchos comentadores. La dificultad parece hallarse no solo en descubrir su significado, pero la propiciación es que Él intercede por nosotros. Él toma nuestro lugar. Se puede definir de muchas formas esto, pero Él es quien cubre nuestros pecados. Él es quien limpia nuestros pecados. Él es quien nos pone las vestiduras blancas. Si tuviéramos que definir en una palabra, la propiciación es cubrir. Así sencillo. Cubrir. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Apocalipsis habla mucho sobre la propiciación. La gran multitud reunida allí ante el trono de Dios, dice, cubiertos o vestidos con vestiduras blancas. Y uno de los ancianos pregunta, ¿quién es este? ¿Quiénes son estos? ¿De dónde han salido? ¿Cómo han vencido? Y la respuesta es una sola. Vencedores por la sangre de Cristo. Lavados con la sangre de Cristo. Cubiertos. Eso es la propiciación. Para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El perdón viene, nos cubre nuestros pecados. Y es como dice Amós, borra completamente nuestros pecados. Eso es lo que hace Jesús. Pero hasta aquí, un breve resumen. La ley nos muestra nuestros pecados. Cristo es quien cubre nuestros pecados, es el que paga nuestra deuda, es el que con su sangre nos limpia de nuestros pecados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Con la mira. El que justifica, el justificador, al que es de la fe de Jesús. ¿Cómo entiende usted esto de la fe de Jesús? ¿Cómo lo entiende? Muy sencillo, ¿verdad? Creer en lo que Jesús creyó. Es decir, Jesús justifica al que tiene fe en Jesús. La justificación solo es para la persona que acepta la revelación en Jesús de la justicia y del amor de Dios, para el que reconoce que es un ser perdido y condenado que necesita de un Redentor y que, después de encontrarlo, lo reconoce con confianza y le entrega todo su corazón. Toma tu cruz y sígueme. ¿De acuerdo? Con Cristo estoy crucificado, mas ya no vivo yo. Es la entrega total. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por la cual? ¿Por la de las obras? ¿O por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Ahora el apóstol introduce la fe. Pregunta, ¿dónde pues está la jactancia? Con todos han pecado y no han podido establecer, no como todos estamos condenados a la muerte. ¿Dónde está la jactancia?
queda excluido, no hay, porque todos estamos condenados a la muerte. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la de la fe. Nadie se salva por guardar la ley. La ley tiene un propósito, mostrarnos el pecado. ¿Y qué quiere decir la ley de la fe? Pablo se refiere al principio del Evangelio de que la justificación y la justicia proviene de la fe. La fe recibe con humildad y gratitud lo que Dios ha preparado, y esto no puede dar lugar para la jactancia. ¿Qué es la justificación por la fe? Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que el hombre no tiene capacidad de hacer por sí mismo. ¿Qué quiere decir la fe? La fe es como si fueran nuestras manos con las cuales vamos a tomar y lo vamos a atraer a nosotros a la gracia. Por eso Efesios 2:8 dice, la salvación es por gracia, por medio de la fe. Es como las manos que nos permite tomar la salvación. A ver, 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿A quién le está escribiendo Pablo? A las personas que creían que podían salvarse por guardar la ley. Recuerden que había muchas creencias en ese tiempo. Una de las creencias era que si tú memorizabas algunos pasajes, ya podías tener la vida eterna. Por eso Jesús le dice, ustedes escudriñan las escrituras y a ustedes les parece que allí está la vida eterna. Ellas son las que hablan de mí. Ahora, ¿qué dice? Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Por la fe en quién? En Jesús. ¿Cuál es el propósito de la ley? Mostrarnos el pecado. Y al mostrarnos el pecado, nos muestra nuestra necesidad de Dios. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Claro, es Dios de todos. Siempre lo fue. En el Antiguo Testamento se habla claramente. Dios de todos. Adán y Eva. Padres de toda la humanidad. De todos. Porque Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Repito este pasaje. Porque Dios es uno, dice el versículo 30. Es uno. La palabra, Pablo sabía que la idea de un Dios único era tan familiar para sus lectores como para él mismo, pero se expresa en esta forma para hacer más eficaz la lógica de su argumento. La más fundamental de todas las creencias judías era que Jehová es Dios único y el Dios de todos los reinos y de la tierra. Él de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. En Él vivimos y nos movemos y somos, como dice Hechos 17:26. Este mismo y único Dios ofrece la justificación a todos los hombres por donde quiera sobre la base de la fe, sin hacer acepción de personas. A todos. A todos. Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión. Por la fe. Y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Ambos son justificados por medio de la fe. Ninguno es justificado por las obras. Ninguno. ¿Se dan cuenta? Y termina el apóstol Pablo diciendo lo siguiente. Este es un pasaje que no les gusta a quienes consideran que Pablo ha rechazado la ley, que Pablo ha afirmado que la ley ya no existe. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. La estrecha relación de la ley con la fe
es que la ley confirma o la fe confirma a la ley. ¿Cómo se relaciona la ley con la gracia? La ley nos muestra nuestro pecado y nos muestra nuestra necesidad de la gracia de Cristo. ¿Cómo se relaciona la fe y la gracia? La fe son las manos con las cuales tomamos la gracia. Somos justificados, salvos por la gracia por medio de la fe. Hay una estrecha relación fe, gracia y ley. Si no hubiera ley, no existiría el pecado, porque el pecado, como dice 1 de Juan 3, 4, es la infracción de la ley. Si no hay ley, no hay pecado, y si no hay pecado, no hay necesidad de gracia. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Que Dios te bendiga. Amén.